Si te pregunto cuál es la pirámide más grande del mundo, posiblemente me vas a decir que es la pirámide de Keops en Egipto, pero no es así. La pirámide más grande del mundo es la Gran Pirámide de Cholula, que está muy cerca de la ciudad mexicana de Puebla, en el pueblo que precisamente se llama Cholula. ¿Por qué se olvida normalmente la Gran Pirámide de Cholula? El problema es que la Gran Pirámide de Cholula no parece una pirámide. La Gran Pirámide de Cholula se conoce por los nativos con el nombre de Chachilhuatepec. Chachilhuatepec es el nombre en nahual de la pirámide compuesto de dos palabras: Tlachihual, que significa hecha a mano o hecha por los hombres, y Tepel, que significa montaña. Así que sería una especie de montaña hecha por los hombres. La pirámide se construyó en una plataforma natural en un territorio rodeado por montañas. Y es muy grande, se eleva 66 metros y en su forma final mide 400 por 400 metros. Eso lo hace 4 veces más grande que la pirámide de Giza y con el doble de volumen, lo cual la convierte en el monumento más grande del mundo por volumen, si exceptuamos a la Gran Muralla China. Según los historiadores, el templo se construyó para honrar al dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. El templo fue construido para honrar a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios azteca del viento y del conocimiento y creador de la humanidad. Después de dedicar un monumento tan enorme al dios e incluso construir una ciudad sagrada a su alrededor, los aztecas esperaban protección divina en Cholula, pero como veremos, estaban muy equivocados. No se sabe quién construyó inicialmente la pirámide. La leyenda dice que fue construida por un gigante, pero parece ser que fue construida por los habitantes originales de la ciudad, los cholutecas, y lo hicieron con ladrillos de adobe. El adobe es una mezcla de barro con otros materiales como arena o paja que se endurece bajo el sol y que es muy duradero en los climas cálidos como es el mexicano. Para construir la pirámide, los ladrillos externos se alisaban con más barro para crear así una superficie para pintar. En su apogeo, el templo estuvo cubierto de rojo, negro y amarillo. ¿Y quiénes eran los cholutecas? Los cholutecas eran una mezcla de diversas etnias, probablemente eran bastante ricos considerando que Cholula era un centro comercial muy importante que unía los reinos tolteca y chichimeca por el norte con el reino de los mayas por el sur. Inicialmente la pirámide era mucho más pequeña de lo que se puede observar en la actualidad. A lo largo de los siglos, varias culturas de la zona, incluyendo los olmecas, los toltecas y los mexicas o aztecas, contribuyeron a su construcción. Así no es en realidad una sola pirámide, sino que es una construcción sobre otra, formada al menos por 6 edificaciones. ¿Y cuándo se hizo? La construcción se realizó desde el siglo III a.C. hasta el siglo VII después de Cristo, más o menos. No está claro cuándo fue abandonada. Podría haber sido abandonada hasta alrededor del siglo IX. Tampoco queda muy clara las razones por las que se produjo el abandono, pero de una forma u otra los ladrillos de adobe quedaron expuestos a la naturaleza y la vegetación quedó por encima. Cuando Hernán Cortés, el conquistador español, llegó a Cholula, lo llamó la ciudad más hermosa fuera de España. Para los aztecas, la ciudad, que era la segunda más importante, era una ciudad sagrada, y no hicieron mucho para invertir en su defensa porque pensaban que Quetzalcóatl, el dios supremo, los protegería de cualquier daño. En 1519, por tanto, Hernán Cortés se encuentra con una ciudad muy importante y próspera. Ciudad-estado independiente. Inicialmente, Cortés y sus hombres fueron recibidos amistosamente por los cholutecas. Los hospedaron en la ciudad y les ofrecieron obsequios. Sin embargo, Cortés empezó a sospechar. Le dijeron, llegó a sus oídos, que los cholutecas estaban planeando una emboscada contra él y estaban planeando atacar a los españoles. Como respuesta, Cortés se anticipó y planeó un ataque sorpresa contra Cholula. Durante la noche del 18 de octubre de 1519, Cortés y sus hombres atacaron la ciudad y muchos cholultecas fueron asesinados.
y gran parte de la ciudad saqueada y destruida. Se considera que entre 3.000 y 6 cholultecas perdieron la vida en este ataque. Después del ataque, Cortés impuso su dominio sobre Cholula y estableció un gobierno colonial. La ciudad estuvo sometida al control español y se construyeron iglesias y otros edificios coloniales sobre las ruinas de los templos y estructuras prehispánicas. Cholula perdió gran parte de su importancia como centro político y religioso, aunque continuó siendo un importante centro comercial durante el periodo colonial. Pero si los españoles destruyeron una gran parte, si Hernán Cortés y sus hombres destruyeron una gran parte de lo que era el patrimonio histórico de la ciudad, ¿por qué no lo hicieron con la pirámide de Cholula? En realidad, lo que ocurre es que no la vieron. Es decir, en ese momento los ladrillos exteriores se habían convertido en barro y la vegetación crecía sobre la pirámide, de manera que parecía una colina normal. Cortés construyó una iglesia justo encima de la colina. El alcance de la gran pirámide de Cholula se mantuvo en secreto hasta principios del siglo XX, cuando los habitantes empezaron a construir un hospital psiquiátrico. En 1930 los arqueólogos llegaron a la conclusión de que la colina era en realidad una pirámide cubierta de vegetación y barro, y en 1954 se descubrieron túneles de aproximadamente 8 kilómetros. Sin embargo, la iglesia en la cima de la pirámide, en la cima de la colina, y por tanto de la pirámide, era un importante lugar de peregrinación. Y los investigadores decidieron utilizar técnicas para estudiar la pirámide sin invadir la integridad de la misma y sin alterar la iglesia por la importancia religiosa que además había adquirido. Actualmente la pirámide de Cholula es cada vez más conocida en el mundo, sin embargo, el hecho de seguir en gran parte escondida hace que no sea valorada como posiblemente debiera.